Mi pregunta, señor, es, según el Islam, tanto Jesús como Mahoma fueron profetas, pero el profeta Isa, además de sus milagros, tuvo un nacimiento sobrenatural y, según el Islam, nunca murió. Además, tiene un papel destacado que desempeñar en el día del juicio contra el Dajjal. ¿No crees que esta preferencia especial que le da Alá lo convierte en algo más que un simple profeta? El hermano Brian ha hecho una pregunta muy buena. Él ha dicho que el Islam cree que Jesucristo, la paz sea con él, y Mahoma, la paz sea con él, ambos son profetas de Dios. Pero cuando comparamos sus vidas, nos damos cuenta de que Jesucristo, la paz sea con él, tuvo un nacimiento sobrenatural, es decir, que nació milagrosamente sin intervención de varón alguno. Y no murió. Así que, ¿no hacen estas dos cualidades no le hacen superior al profeta Mahoma? Antes de responder a tu pregunta, me gustaría dejar muy claro que el Islam es la única fe no cristiana que hace un artículo de fe creer en Jesucristo. Creemos que fue uno de los mensajeros más poderosos de Alá. Creemos que él fue el Mesías, traducido como Cristo. Creemos que nació milagrosamente, sin ninguna intervención. Creemos que dio vida a los muertos con el permiso de Dios. Creemos que curó a los ciegos de nacimiento y a los leprosos con el permiso de Dios. Los cristianos y los musulmanes vamos juntos en esto. Pero hay un punto de separación. La diferencia es que muchos cristianos afirman y piensan que Jesucristo, la paz sea con él, reclamó la divinidad y que era el Dios todopoderoso. Primero, te responderé a estas cuestiones. Que si el profeta Jesús, la paz sea con él, nació de manera milagrosa, tenía madre pero no padre, ¿acaso eso no le hace superior al profeta Mahoma, indicando que eso no significa que sea Dios? Si dices que Jesús es superior, o afirmas que es Dios porque nació de manera milagrosa, porque no tenía padre, Alá dice en el Corán, en Sura Al-Imran, capítulo número 3, versículo número 59, Alá dice, Innama sole Isa, innalá kamsaladam, halketkun minturadem, sumakon laukun fayakun. La semejanza de Jesús, la paz sea con él, ante Alá, subhana wa ta'ala, es la misma que la de Adán, la paz sea con él. Fue creado del polvo, y Alá dijo, sé, y fue. Si dices que Jesús es Dios porque no tuvo padre, en ese contexto, según el Corán y según tu Biblia, Adán, la paz sea con él, no tuvo ni madre ni padre, lo que le haría un Dios aún mayor. En ningún lugar dice la Biblia, ni Alá dice en el Corán, que porque una persona no tenga padre, se convierta en Dios todopoderoso. Alá es el mejor creendo. Quiso mostrar a la gente su poder. Normalmente, un ser humano nace de un padre y una madre. Tenía el ejemplo de Adán en el Islam, que nació sin padre ni madre. Tienes el ejemplo de Bibi Hawa, que Alá esté complacido con ella, que nació sin ninguna mujer. El último ejemplo pendiente era una persona naciendo sin padre, lo cual se cumple en el nacimiento de Jesucristo, la paz sea con él. Pasando a tu segunda pregunta, los musulmanes creemos, e incluso la Biblia dice, que Jesucristo, la paz sea con él, no murió. Alá dice en el Corán, en la Sura An-Nisa, capítulo 4, versículos 157 a 158, que no fue matado ni fue crucificado, sino que Alá le elevó hacia sí mismo. Así que la pregunta es, si Jesús no murió, está vivo, ¿no es acaso un profeta más grande que el profeta Mahoma? La paz sea con él. La respuesta, hermano, es que Isa, siglo Jesucristo, la paz sea con él, fue el único mensajero de Alá, subhanahu wa ta'ala, cuyos seguidores se equivocaron. Pensaron que él reclamaba la divinidad. No hay ni un solo profeta de Alá, subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso, cuyos seguidores se hayan confundido pensando que él reclamaba la divinidad, porque fue el único profeta cuyos seguidores se equivocaron pensando que él afirmaba ser Dios. Alá subhanahu wa ta'ala lo elevó vivo, para que en su segunda venida pudiera testificar ante estas personas que él nunca reclamó la divinidad. Eso es lo que dice Alá en el Corán, en la Sura Al-Maida, capítulo número 5, versículo 116, que en su segunda venida él dirá, Alá subhanahu wa ta'ala, que seas mi testigo. Nunca les dije que me adoraran, sino que les dije, oh siervo de Alá, adorad a Alá, que es mi Señor y vuestro Señor.
Lo mismo se menciona en el Evangelio de Mateo, que en su segunda venida, cuando la gente diga, oh maestro, ¿acaso no hicimos maravillas y milagros en tu nombre? Él dirá, hombre malvado, ni siquiera os conozco. Apartaos de aquí. Así que Alá, subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, ha elevado a Jesucristo, la paz sea con él, con vida, porque en su segunda venida no traerá ningún mensaje nuevo, porque el profeta Mahoma es el último y definitivo mensajero, como se menciona en el Corán, en la sura Al-Ahzab, capítulo 33, versículo 40. Después de él, y tras la revelación del Corán, no se puede añadir ni quitar nada de la religión del Islam. Vendrá como miembro de la Umma de Mahoma. No vendrá a dar ninguna enseñanza nueva, solo a testificar ante los seguidores que él nunca reclamó divinidad y que es el mensajero de Alá. Así que la principal diferencia entre los musulmanes y los cristianos es que la mayoría de los cristianos piensan que Jesucristo, la paz sea con él, reclamó la divinidad. De hecho, si lees la Biblia, no hay ni una sola declaración inequívoca. En toda la Biblia donde Jesucristo, la paz sea con él, diga el mismo que es Dios, o donde diga, adoradme. Si algún cristiano puede señalar un solo versículo en la Biblia, una sola declaración inequívoca, donde Jesucristo, la paz sea con él, diga él mismo, una sola afirmación sin ambigüedades, donde Jesucristo, la paz sea con él, diga que es Dios, o donde diga, adoradme, estoy dispuesto a aceptar el cristianismo ahora mismo. No hablo en nombre de mis otros hermanos musulmanes. ¿Estoy poniendo mi cabeza en la guillotina? De hecho, si lees la Biblia, Jesucristo, la paz sea con él, dijo, está mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, mi Padre es mayor que yo. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 29. Mi Padre es mayor que todos. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Yo expulso demonios con el Espíritu de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Yo, con el dedo de Dios, expulso demonios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Por mí mismo no puedo hacer nada. Según oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cualquiera que diga, no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios Todopoderoso, es musulmán. Así que la Biblia dice que Jesucristo, la paz sea con él, era musulmán. Él nunca reclamó ser divino. Y está claramente mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hombres de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre vosotros mediante prodigios, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, y de los cuales vosotros sois testigos. Un hombre aprobado por Dios entre vosotros mediante prodigios, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, y de los cuales sois testigos. Así que Jesucristo, la paz sea con él, nunca reclamó ser divino, sino que fue uno de los mensajeros más poderosos de Alá, subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermano, ¿estás convencido de que Jesús no es Dios? Yo no he dicho que Jesús sea Dios. No de bicho. He dicho, ¿cuál es su posición? Según. El Islam, nunca he dicho que tú hayas dicho que Jesús era Dios. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Estás convencido de que Jesús no es Dios? Sí, estoy convencido de ello. Pero quiero aclarar cuál es su posición en el Islam. Hermano, antes de responder, ¿no te he dicho que él creía que era uno de los mensajeros más poderosos de Dios? Ningún musulmán es musulmán. Si no cree en Jesucristo, la paz sea con él. Un musulmán no puede ser musulmán si no cree en Jesucristo, la paz sea con él. Creemos que fue uno de los mensajeros más poderosos de Dios, pero no era Dios. Entonces, ¿crees que Jesucristo, la paz sea con él, no es Dios? Sí. ¿Crees que el profeta Mahoma es un mensajero de Dios? Creo que Jesucristo, siendo un profeta, era más que un profeta. Eso no le convierte en Dios, pero su posición es desconocida. ¿Cuál es exactamente su posición? Es más que un profeta, pero no es Dios. Pero, ¿cuál es su posición? Es un profeta de Dios, es un mensajero. Pero no califica para ser profeta porque ha tenido, por ejemplo, un nacimiento antinatural, una muerte antinatural y además el día del juicio que está por venir. Hermano, ¿Has escuchado mi respuesta? Si afirmas que él es algo más que un profeta porque tuvo un nacimiento antinatural, porque nació sin padre, entonces Adán, la paz sea con él, sería más grande que Jesús, la paz sea con él. pero Adán tuvo una muerte natural. Pero en el caso de Adán, la paz sea con él, no hubo ningún malentendido entre sus seguidores de que él reclamara la divinidad. Existe un malentendido entre los seguidores cristianos, ya que afirman que él era Dios. Por eso Allah lo mantuvo con Dira.
Y Jesucristo, la paz sea con él, dijo, como se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Él me glorificará. Ahora bien, esta profecía no se refiere a nadie más que al profeta Mohammed. La paz y las bendiciones sean con él. Así que si eres un buen cristiano, si eres una persona que cree en Jesús, la paz sea con él. Si crees en sus enseñanzas, entonces también tienes que creer que hay alguien más que vendrá y que te guiará. Y ese es el profeta Mohammed. La paz y las bendiciones sean con él. Por eso digo que si eres un verdadero creyente en Jesús, la paz sea con él. Tienes que creer en el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. De lo contrario, no eres un verdadero creyente. Entonces, ¿eres creyente en el profeta Jesús? Sí, ¿Crees en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos del 12 al 14? sí, creo. Él está hablando sobre el profeta Muhammad, la paz sea con él, que ha de venir. Entonces, ¿crees en el profeta Muhammad, la paz sea con él? No puedo comentar ahora mismo. Así que te pido que investigues más Vale, Lore. sobre tu Biblia y puedes ver mi vídeo, Similitudes entre el Islam y el cristianismo. Vengo de dos culturas diferentes, así que soy mitad filipina y mitad india. Ahora, mi buena amiga, ella me trajo aquí. Creo en todo lo relacionado con el Islam. No tengo ninguna otra duda, pero solo quiero que me ayudes a cómo... Quiero decir, no estoy muy segura de qué es lo que realmente me está frenando. Así que quería preguntarte si puedes ayudarme. Por supuesto, hermana. Puedes continuar con la pregunta. ¿Cuál es la duda? Y esa es la gufa. No sé qué es lo que realmente me lo impide. No, estás diciendo que has leído sobre el Islam y que estás de acuerdo con él. Pero hay algo que te genera dudas. Sí, hay algo que me está deteniendo, pero simplemente no sé, realmente no lo sé. Mi hermana me pregunta si hay algo que me está deteniendo, pero no sé qué es lo que me detiene. Me- Hermana, si no sabes qué es lo que te detiene, entonces no lo sepas. Así que olvídate de eso y da un paso adelante. Bueno, Hermana, ¿crees que hay un solo Dios? sí, lo creo. ¿Crees que la idolatría está prohibido? Sí, lo creo. ¿Crees que Jesús no es Dios? Sí, lo creo. ¿De verdad crees que Él no es Dios? Creo que no es un dios, pero él... Es un mensajero de Dios. Sí, ¿Crees que el profeta Mahoma es un mensajero de Dios? sí, lo creo. Hermana, estas dos cosas, que no hay más Dios que Alá y que el profeta Mahoma es un mensajero de Alá, son suficientes para que entres en la escuela. Cuando alguien entra en la escuela, no necesita ser un graduado. Conoce lo básico, entra en la escuela y entonces aprende más. Así que mi petición para ti sería que si crees que no hay más Dios que Alá y crees que la idolatría está prohibida y crees que el profeta Mahoma es un mensajero de Dios, adelante. Y si Dios quiere, Dios te guiará aún más. Y si Dios quiere, serás un musulmán más practicante. Bueno, Entonces, ¿quieres aceptar el Islam, hermana? creo que debería. ¿Por qué no? ¿Hay alguien que te esté obligando? No, nadie me obliga. ¿Lo estás haciendo por tu propia voluntad? Sí, lo soy. Así que, si Dios quiere, lo diré en árabe y tú podrás repetirlo. Bueno, Ashhadu Ashhadu ala Allah ilaha ilahat illallah ila wa ashhadu washhadan ana anas muhammadanu muhammadano abduhu abluhu wa rasuluhu. guarasuelo. Doy testimonio. Doy testimonio. Eso. Eso. No hay más Dios que Alá. No hay más Dios que Aná. Y el profeta Mahoma Y el profeta Mahoma es el mensajero y siervo de Alá. es el mensajero y siervo de Aná. Es, mashallah, te has hecho musulmán. Le pido a Alá subhanahu wa ta'ala que te siga guiando y elimine cualquier obstáculo. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribir un correo electrónico a zakir@irf.net. E inshallah, intentaremos responder a su consulta si hay alguna más. Inshallah. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué una religión para la paz? ¿Por qué una religión? Sí, ¿por qué necesitamos una religión como el Islam? ¿Estás predicando, Lisa? El hermano ha hecho una pregunta muy buena. Que ¿por qué necesitamos una religión como el Islam o cualquier otra religión?
Hermano, si entiendes cuál es el significado de religión, religión, según el diccionario Oxford, significa una creencia en un poder sobrehumano que controla, un dios personal o dioses que merecen adoración. En el Islam, la palabra árabe que se utiliza es din. Din en el Islam significa una forma de vida. Así que me preguntas por qué se necesita una forma de vida. ¿Y por qué es necesario entenderlo? Como dice el diccionario Oxford, religión significa creer en Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que entender a Dios? La razón es que, hermano, normalmente cuando recibes una máquina, si te dan una máquina, quizá una máquina complicada, junto con ella recibes un manual de instrucciones. Te hago la pregunta, ¿por qué necesitas el manual de instrucciones? ¿Ok? ¿Por qué, hermano? Va a entender. Para entender, porque no conoces la máquina. Si me permites llamar al ser humano la máquina, tendrás que admitir que es la máquina más complicada sobre la faz de la Tierra. Así que, ¿no crees que esto requiere un manual de instrucciones? El último y definitivo manual de instrucciones para el ser humano es el glorioso Corán. Igual que tienes el manual de instrucciones escrito por el productor de ese equipo, o el fabricante, o el inventor. Nuestro fabricante, nuestro productor, nuestro creador es Dios Todopoderoso. Así que Él sabe lo que es mejor para el ser humano. Por eso, basándose en esto, Dios Todopoderoso ha dado las normas y regulaciones. Por ejemplo, cuando compras un reproductor de DVD, te indica que si quieres reproducir el DVD, insertes el DVD y pulses el botón de reproducir. Si quieres avanzar rápido, pulsa el botón FF. Si quieres saltar, pulsa el botón de salto. Si quieres detenerlo, pulsa el botón de stop. No lo dejes caer desde una altura, se estropeará. No lo sumerjas en agua, se estropeará. Hay un manual de instrucciones. De manera similar, Alá, en el último y definitivo manual de instrucciones, el glorioso Corán, ha escrito lo que se debe y no se debe hacer para el ser humano. Y el Todopoderoso solo ha enviado una religión. Alá dice claramente en el Corán, en la Sura Al-Imran, capítulo 3, versículo 19, Inna ad-dina indallah el Islam. La única religión aceptable ante los ojos de Dios Todopoderoso es el Islam. Pero con el paso del tiempo, cada vez que Dios Todopoderoso envía un manual de instrucciones, ese manual, con el tiempo, cambia. Y Alá sabía que el ser humano quizá no sería capaz de comprender el mensaje completo del Corán, como se menciona en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, Jesús dice, «Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad». Alá sabe que hace 1400 años, en ese momento, ahora los seres humanos pueden comprender el último y definitivo mensaje. Así que el Islam llegó en su forma completa hace 1400 años, y la última y definitiva revelación es el Corán. Todas las revelaciones anteriores tenían el mismo mensaje básico: creer en un solo Dios, adorar al Dios verdadero, que no tiene imagen ni ídolo alguno. ¿Hay que postrarse? El mensaje básico era el mismo. Pero porque hubo cambios en las Escrituras, así que Dios Todopoderoso reveló la última y definitiva revelación, el Corán. Y Alá dice en el Corán, en la Sura Al-Hijr, capítulo 15, versículo 9, que Él ha revelado el Corán y que lo protegerá de la corrupción. Ahora, como esta es la última y definitiva revelación, Alá asume personalmente que Él la protegerá de cualquier corrupción. Por eso, hoy en día, todos los seres humanos del mundo deberían seguir al último y definitivo mensajero, el profeta Muhammad, y el último y definitivo mensaje, el noble Corán. Todas las escrituras que vinieron antes, como estaban limitadas en el tiempo, estaban destinadas solo a un grupo particular de personas, no estaban pensadas para toda la humanidad. Y el mensaje debía seguirse hasta que llegara el nuevo mensaje. Alá no necesitaba preservar ese mensaje. Cuando se reveló la última y definitiva revelación, y como no va a venir ninguna otra revelación, Alá asume la responsabilidad de preservarla.
Y no está destinado solo a los musulmanes o a los árabes, está dirigido a toda la humanidad, sin importar si vives en Dubái, India, Pakistán, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Todos los seres humanos del mundo deberían seguir la última y definitiva revelación y al último y definitivo mensajero, el profeta Mahoma, la paz sea con él. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this particular Q&A session, a guy asked a question about Jesus peace be upon him. As you see in the video, that he said that Jesus peace be upon him, as we know that he will arrive in his second coming, and Jesus peace be upon him was born unnaturally and died unnaturally, while Muhammad peace be upon him was died naturally and born naturally. So his nitty-gritty of the question is that is Jesus peace be upon him superior to Muhammad peace be upon him because he died unnaturally and born unnaturally without father? He rested this specific concern in the front of Dr. Zakir Naik. And as per Dr. Zakir Naik analysis, Dr. Zakir Naik explicitly and unambiguously stated that this statement doesn't make him superior or inferior to Jesus, Muhammad peace be upon him. Every prophet has given the attribute and a miracle to perform. While if you see that Musa peace be upon him was given the miracle to talk to Almighty, does it make him superior to Jesus peace be upon him or inferior to any other messenger? In the same fashion, most of the Christians think that Jesus peace be upon him claimed divinity, although we Muslims and the Christians conciliate and agree, and we have a congruence that Jesus peace be upon him was born miraculously without a male intervention. Jesus peace be upon him was a healer, a Messiah, which is known as, and he was a perfect healer for the blind people. Jesus peace be upon him was given the miracle from the Almighty God to give birth to the dead people, to raise the dead alive from the graves. Jesus peace be upon him was the mightiest messenger of Almighty. We Muslims and Christians both believe. But here the point is a little bit ambiguous for some of the Christians, but most of the Christians, where they doesn't believe Jesus is upon him as a messenger of God, they believe Jesus is upon him as God, and never in the Bible it's mentioned that Jesus is upon him is God or worship me. Jesus is upon him never ever claimed a statement that I am God or worship me. If you look at the Old Testament, New Testament, in the book of Isaiah, book of Deuteronomy, Gospel of John, Gospel of Matthew, Gospel of Luke, you will never find any statement where Jesus is upon him is claiming that I am the superpower, the Almighty God, or worship me. So these are all the concocted and fabricated statements with the passage of time being crafted and created by the chapel heads and the Christian missionaries. Not in the Bible it's mentioned. One thing. Here there is a huge difference and contradiction between the Muslims and the Christian because they think that Jesus is upon him claimed divinity. And that's absolutely wrong. As far as Allah subhanahu wa ta'ala statements are concerned, Allah ta'ala clearly mentioned in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 116 that Jesus, peace be upon him, will definitely arrive in his second coming where he will say to the people that where I said to the people that Christian missionaries or Christian people that I am God or worship me. So his one of the second mission, one of the second arrival mission is to prove that divinity concept is wrong. To prove to the people of that particular period of time that where it mentioned that I am God and you started worshipping me. And the second thing is, and of course, there is a concept of Dajjal will arrive, and most of the Christians believe it as Antichrist, as an enemy of Christian people, enemy of Jesus is upon him, without a fraction of any dubiety over here. So, we believe Jesus is upon him as a mightiest messenger of Almighty. And from this particular perspective, you say that Jesus is upon him is God. So in this, for the sake of the argument, I can say that Adam peace upon him has no father and no mother. So that you can claim that he's a greater God. And we all know that this statement doesn't hold the weight to prove that Jesus is upon him is God, or it is more superior and transcending to Prophet Muhammad peace upon him. In fact,
in the second coming of Jesus is upon him, Jesus who is upon him would be the disciple of Prophet Muhammad, peace be upon him. He will never add or subtract any new thing, but he will follow the precise commandments of the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a disciple, like you and me. Muslims I'm talking about, watching this video. He will follow the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him, as a disciple in his second coming. So this statement doesn't make any sense that this particular messenger or prophet is superior to that one or that is inferior to this one. All the messengers are innocent by Allah subhanahu wa ta'ala and are highly estimable and respectable to all. Jazakallah.